¿ok? Entonces, eso es un riesgo y además nosotros tenemos distintos tipos de riesgos. Aquí simplemente esta escalera es un riesgo, dar la ponencia allá arriba. Esta estructura tan bonita que tiene unos picos hacia abajo, eso es un riesgo. De los riesgos que yo vengo a hablar, no son de esos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo de qué tipo de riesgos son de los que nosotros vamos a platicar y lo que significa un riesgo. Entonces, lo primero era la definición del riesgo, que ya quedamos que es cualquier evento que surja fuera de la normalidad. Y después tenemos los riesgos que le importan a los banqueros, ¿ok? Veo muchos jovencitos. El área de administración de riesgos, muchachos, es un campo de trabajo bastante amplio. Hay mucho trabajo y pocos profesionistas. Actualmente, cuando hay carreras muy saturadas, hay algunas otras que todavía están olvidadas por los estudiantes. Entonces, lo que yo vengo a presentar es regulación internacional en administración de riesgos para el sector bancario y cómo eso ha cambiado las prácticas bancarias en distintos rubros, que son los que vamos a ir revisando. Vamos a empezar. Esto que se medio ve es la historia. Para hablar un poquito de la historia tenemos que hablar como que de las grandes catástrofes. Si nosotros hablamos por ahí de los años 90, que empezamos a tener quiebras bancarias, ya en algunas ponencias anteriores nos hablaban también de grandes bancos ingleses de Estados Unidos que han quebrado. Entonces, por ahí de los años 80, en Basilea, Suiza, se reunió un comité para determinar qué es lo que está pasando con las finanzas a nivel mundial. Hoy en día que tenemos un mundo globalizado, es más fácil que el impacto económico de una nación o de una región afecte significativamente a otras naciones. Entonces, por eso vienen esos efectos dominó de quiebras, de bancos y demás. Entonces, en los 90 en México se sufrió una gran crisis económica debido a unas malas decisiones en cuanto a los presidentes, en cuanto al sistema que se vivía en ese momento financiero de tipo de cambio y demás. Esa quiebra en México ocasionó que los bancos estuvieran a un paso de la quiebra. Entonces, el gobierno rescató a los bancos. ¿A cambio de qué? De que tuvieran una mayor fortaleza esos bancos. ¿Cómo fortalecemos un banco? Por medio de capital. ¿Qué es el capital? Si nosotros vamos a hacer un negocio, necesitamos poner dinero. Ese negocio necesita dinero para trabajar. El sector bancario trabaja con la gente que va y deja su dinero, es decir, todos nosotros. Es por eso que muchas veces los bancos, en particular, en general, todo el sector financiero, trabajan con dinero ajeno y su capital es muy poquito. ¿Qué es su capital? El dinero de ellos que pusieron al negocio. En México lo que ocurrió a finales de 1994 es que vino una crisis de pagos, no podían pagar los clientes sus créditos y con el capital que tenían los bancos no era suficiente para hacer frente a sus obligaciones, no podía pagar. Y muchas veces decimos, pues hay que dejar quebrar a los bancos, ¿quién los necesita? ¿Y por qué de nuestros impuestos vamos a rescatar a los bancos? Pero el problema es que si no rescatamos a los bancos también perdemos nuestro dinero, ¿ok? No hay dinamismo en la economía, aunque tengan dinero en el banco no lo pueden sacar. No hay dinero, se acaba el dinero. Y yo creo que de cerca lo hemos visto actualmente, que todavía les toca, aunque estén muy jovencitos, con Argentina, que ha tenido grandes problemas con sus bancos. Había gente que tenía mucho dinero, pero no podía sacar su dinero. Le decían, solo te puedo dar al mes, no sé, 100, 200 dólares, no te puedo dar más, aunque tengan lo que tengan de dinero. Este tipo de crisis es lo que hizo pensar a un grupo de países europeos, en ese momento el G7, en Basilea, Suiza, que debía de haber una regulación internacional y que esta regulación básica tenía que cumplirla todo el sector financiero para evitar que este tipo de cosas sucedan, que siguen sucediendo, pero ha habido avances. Esta línea del tiempo que no se ve nada, aquí, esto ni se ve la apuntadora, ahí está. Esto es lo que nos trata de explicar toda la historia de esta regulación. Empezamos por ahí de los años 80, se implementó primero en Europa, posteriormente en Estados Unidos y Latinoamérica.
Esta regulación básica lo que definía era el capital. El sector financiero tiene que estar capitalizado para evitar este tipo de cuestiones, de que no puedan hacer frente a sus obligaciones y evitar quiebras futuras. En un principio se dio una regulación muy básica, ahorita vamos a dar una repasada, que es todo eso, pero después vino otra de las grandes crisis financieras, que fue la del 2008, en Estados Unidos, la crisis hipotecaria. Ahí ya se conjugan otro tipo de cuestiones porque se hicieron otros instrumentos financieros más sofisticados. Anteriormente podíamos comprar y vender solo lo que podíamos tocar o hablar o hacer. Hoy en día ya hay instrumentos financieros muy sofisticados que hasta suponer que existen es difícil y nunca los vamos a ver porque no existe algo real. ¿Ok? Son como apuestas, apostar a que algo va a suceder y ahora es un instrumento financiero. Ese tipo de instrumentos financieros son los que originaron la crisis de 2008, no fueron las hipotecas, como muchas veces nos dicen, ¿no? Ya fueron otros aparatos financieros más sofisticados. Después de esa gran crisis, los arreglos que se le habían hecho a Basilea I es de los años 80, por ahí del 2000 fue Basilea II, luego se le hizo un parchecito al Basilea II bis, y ya más para acá como por el 2008 ya tenemos un Basilea III. Basilea entonces es la regulación mínima que debe de cumplir el sector financiero a nivel internacional para evitar este tipo de volatilidad en los mercados financieros, para evitar también que los bancos o el sector financiero tenga quiebras. Sin embargo, vemos que sigue sucediendo a pesar de todo esto. Entonces, Basilea III, mucho de la idea es tratar de cubrir esos problemas del sector financiero, tratar de que tenga el capital suficiente para hacer frente a sus obligaciones en el corto y largo plazo y también que tenga ese nivel de capital necesario de acuerdo al tamaño, porque anteriormente podríamos decir, yo puedo decirle a la banca que tenga un cierto monto de capital en dólares, $1 millón, por decir algo. ¿Es mucho o es poco? ¿Quién sabe? Depende del tamaño del banco. Para nosotros es muchísimo, ¿ok? Pero para aquí que es Bogotá, quién sabe qué tanto sea, si sea mucho o no sea mucho, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de cuestiones de acuerdo también al nivel de riesgo que asume cada una de las instituciones bancarias, es lo que se tiene que cubrir. No es lo mismo un banco que solo se dedica a dar préstamos a otros bancos, por decir algo, y un banco que da créditos a comerciantes. Algunos tienen más riesgo de incumplimiento. Entonces, el banco que asume más riesgo con su trabajo debe de estar más capitalizado, porque su probabilidad de que no le paguen es más grande. Entonces, de eso se trata este último parche de Basilea. Y aquí yo voy a seguir pasando todo lo que no se ve, pero aquí yo les cuento, esto último de Basilea es esta lámina que nos está hablando sobre este tipo de cuestiones. Antes les voy a definir los riesgos, los tipos de riesgos que nosotros trabajamos. Yo les comentaba, la escalera es un riesgo, aquello es un riesgo, si yo salgo y me cae un billete de $100 también es un riesgo. No todos los riesgos son malos. Nosotros vamos a trabajar aquellos riesgos que cuestan económicamente, ¿ok? Ahora, hay varios tipos de riesgos. Unos riesgos son en la industria, si las máquinas trabajan, aquí por andar aquí caminando que nos ocurra un accidente, son riesgos. Pero al sector financiero le interesan otro tipo de riesgos. Ahí vamos a tener varias clasificaciones, pero un grupo muy grande son los riesgos cuantificables. Los riesgos cuantificables son aquellos que nosotros podemos tener un modelo, una metodología que nos dice cuánto es lo que podemos perder por la ocurrencia de ese riesgo. ¿Ok? Ahí Basilea va entrando, porque la regulación va con ese tipo de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Lo tenemos clasificado en dos tipos de riesgos, que son los financieros y los no financieros. Los riesgos financieros son aquellos que dependen directamente del manejo del dinero. Y ahí entra lo que decíamos, el riesgo de crédito. Yo presto dinero y quizá no me paguen, ¿ok? También si yo tengo un portafolio de inversión, yo invierto mi dinero en instrumentos financieros y esos instrumentos pierden valor, yo pierdo dinero. Eso se llama riesgo de mercado. Entonces, dentro de los riesgos financieros, primero tenemos esos dos. Tenemos riesgo de mercado, riesgo de crédito y tenemos riesgo de liquidez.
El riesgo de liquidez anteriormente no se le daba mucha importancia. También Basilea III ya le da un componente muy importante al riesgo de liquidez. ¿Qué es la liquidez? No tener el suficiente dinero en el corto plazo para hacer frente a mis obligaciones futuras. Entonces, ese es un gran problema que anteriormente en Basilea 1, 2, 2 bis no se consideraba tan importante como este último cambio en Basilea 3. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes quebrantos económicos es por esos problemas de liquidez. Entonces, también de las cosas que dicen aquí, justamente es eso, que vamos a tener varios niveles de capital, que es lo que nos está diciendo aquí, y que este capital tiene que ser de acuerdo al nivel de riesgo que estamos asumiendo. Entre mayor riesgo asumo, entonces yo debo de generar un mayor capital, conservar un mayor capital que si asumo menos riesgo. Anteriormente era un porcentaje del tamaño de la empresa medido por sus activos, sí, pero no todos generamos el mismo riesgo. Entonces Basilea III ya nos dice, de acuerdo a los riesgos que tú asumes es el capital que tienes que generar. Y también otra de las partes que está por acá, esto no ya, aquí está lo de liquidez, también tiene que ver con la liquidez. Vamos a tener dos indicadores de liquidez, uno de corto plazo, que es a un mes. Este indicador me va a decir, de acuerdo a las condiciones que tiene el banco o institución financiera de la que estemos hablando, este indicador nos mide qué tan capaz es de pagar en un mes, o sea, rápido. El sector financiero se mueve muy rápido. Ustedes si se meten a Yahoo Finance y ven cómo van las acciones, van a ver que hasta la maquinita se hace así de que instantáneamente están cambiando los precios. Es muy dinámico. Entonces, pensar en que si me alcanza para cubrirlo de un mes es un horizonte bastante aceptable. Entonces, uno de los indicadores de Basilea III para medir la liquidez es a un mes. Y tenemos otro indicador de liquidez que es a un año. ¿Tenemos lo suficiente para cubrir nuestras obligaciones a un año? Eso es lo que nos está diciendo. Esos son los grandes cambios de Basilea III. Pero en general Basilea sigue conservando sus tres pilares. Dentro de estos tres pilares tenemos una parte cuantitativa, una parte cualitativa y una parte de revelación de la información. Vamos a ver qué es eso. La parte cuantitativa, que es el pilar 1, es todo lo que tiene que ver con administración de riesgos, modelos, metodologías de administración de riesgos, para estos que ya les había yo hablado, los financieros, que son mercado, crédito y liquidez, pero además se está considerando un riesgo no financiero que se le conoce como el riesgo operacional. El riesgo operacional no tiene que ver directamente con el manejo del dinero, sino con operar. Si yo abro el banco, si yo abro la empresa, tengo riesgos, aunque no opere, aunque no venda, aunque no haga transacciones. Hay riesgos. ¿Ok? Anteriormente, muchachos, también pasaba que todo se capturaba manualmente y de repente decíamos, algunas veces ahorita también, voy a hacer una transferencia por 1,000 pesos o por 5,000 pesos, por 20,000 pesos. ¿Y qué tal que ponen un cero de más o un cero de menos? Y ahora con el teléfono cuando hacemos transferencias pasa. Y algunas veces podemos rescatar nuestro dinero y otras veces no, ya se lo mandamos a alguien más o pagamos una tarjeta que no era la nuestra. Eso es un riesgo operacional, errores humanos. El riesgo operacional ha crecido mucho. Fraudes. Empresas quiebran por grandes fraudes. ¿Es un error humano? Pues sí, sí es un error humano. Falta de regulación, sí, sí es falta de regulación, porque no hay un control que nos diga cómo minimizar ese riesgo. El riesgo operacional también ha crecido mucho. Ha crecido tanto que le salieron dos manitas también al riesgo operacional. Una tiene que ver con el riesgo tecnológico. Con el avance tecnológico ha cambiado también muchísimo. Imagínense que yo les estuviera vendiendo acciones, yo les estuviera vendiendo algún instrumento financiero y les muestro esto y no ven nada, no me compran nada. Entonces, nosotros estamos expuestos a un riesgo tecnológico porque nos falla la tecnología, algo está fallando y eso cuesta dinero. Si yo estuviera vendiendo algo y no ve nada, no me compra nada. Un riesgo tecnológico. ¿Ok? Entonces, y el riesgo tecnológico puede ser tan sencillo, tan grande. Hoy también hablaban de los bitcoins, hablaban de ese tipo de monedas. Pero ¿y si se cae la red? Pues ya no operamos en el mercado. Eso es un riesgo tecnológico. Distinto a este, todo tiene que ver con dinero también.
Entonces, el riesgo tecnológico se ha ganado su lugar precisamente por esas situaciones. Y otra también es el riesgo legal. El riesgo legal, por brincarnos la ley, también nos cuesta dinero. También le cuesta dinero a las instituciones y también las puede hacer quebrar. Entonces, esos son los riesgos que maneja Basilea. Esos son los riesgos que trata de minimizar Basilea. Entonces, ¿qué es Basilea? Basilea es la normatividad propuesta a nivel internacional para disminuir las pérdidas por la ocurrencia de cualquier riesgo de los que acabamos de hablar y que además le dé una solvencia al sistema financiero de todo el mundo. Esa es la idea de Basilea. Entonces, para esos riesgos vamos a tener estos tres pilares. El primero es todo lo técnico, todo lo que tiene que ver en qué metodologías, modelos, sistemas se utilizan para medir, controlar, minimizar la ocurrencia de todos estos riesgos. Mercado, crédito, liquidez, operacional, legal y tecnológico. Entonces, este primer pilar es lo que nos está diciendo. Y ahora, también en ese primer pilar se implementó en Basilea 2 y 3 que nos dice, ok, de acuerdo al tipo de institución financiera, te voy a hacer un cálculo especial para ver cuánto debes de juntar de capital. Ya tiene que ver también el capital, y el capital que se debe juntar también tiene que ser por nivel de riesgo. Entonces, hay modelos para medir estos riesgos para determinar el capital que se tiene que tener, ponderado por riesgo. Entonces, el pilar 1 es todo lo que tiene que ver con las metodologías, modelos, y a los que no les gustan las matemáticas, muchachos, ahí está la aplicación de las matemáticas, que muchas veces cuando estudiamos no sabemos para qué estudiamos eso si ni sirve para nada y vemos cosas bien raras. Ahí están las aplicaciones, para eso sirven las matemáticas. Y la programación y todo eso que ahora está… y ¿saben qué es lo más importante, muchachos? Que poca gente lo maneja, por eso todavía hay mucho trabajo. Y no solo en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa se requieren muchos especialistas en estas áreas de administración de riesgos, donde pues los matemáticos, físicos, no sé si existe aquí la figura de actuario, pueden ingresar a estas áreas. Entonces, ese es un primer pilar de Basilea, toda la parte técnica. Tenemos un segundo pilar de Basilea que tiene que ver con lo cualitativo. Lo cualitativo tiene que ver con gobierno corporativo. El gobierno corporativo lo que nos dice es cómo se administra la empresa, cuál es su organigrama, quiénes son sus jefes, cuáles son sus funciones, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus obligaciones, qué comités tiene su consejo de administración, qué demonios es eso el consejo de administración y los comités. Los dueños, para saber que va bien o mal su empresa, contratan gente experta en el área, en este caso sector financiero, y así se forma ese consejo de administración. Hay expertos en el área y algunos de los dueños, los accionistas, que son los que toman las decisiones del rumbo que va a llevar la institución financiera. Cada uno de ellos que forma parte del consejo de administración tiene que estar al mando de alguno de los comités, donde hay comité de riesgos, de inversiones, etcétera, de gobierno corporativo. Estos comités lo que hacen, su labor es determinar lo cuantitativo, qué modelo, qué metodología, qué reserva, qué capital. ¿Ok? Son los encargados de determinarlo. ¿Quién se va a encargar? Si yo me dedico a prestar dinero, ¿a quién sí le presto? ¿A quién no le presto? ¿Qué metodología voy a utilizar para saber si le presto o no? ¿Cómo mido su calidad crediticia, si es bueno o malo pagando? Eso lo determina un área de riesgos, pero a través del comité de riesgos es como se expresan, como se autorizan este tipo de cosas. Hay comité de inversiones, hay comité de crédito, hay algunos otros comités de auditoría. Todos, su finalidad es el buen funcionamiento de la empresa o institución financiera en la que estemos trabajando. Entonces, nuestro primer pilar es todo lo técnico, nuestro segundo pilar es todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, la implementación de este tipo de cosas. Y por último, el tercer pilar tiene que ver con la revelación de la información. Todo esto que se está analizando, todo esto que se está determinando, se tiene que dar a conocer al público en general, a los reguladores, a la competencia, todo mundo.
Y ustedes se pueden meter, muchachos, a la página de cualquier banco y van a encontrar información del banco sobre riesgos que asumen, un informe general financiero de cómo va la institución bancaria, porque lo exige Basilea, no es porque quieran. Ahora, también van a observar que hay mucha información financiera, pero lo realmente importante lo van a encontrar como escondidito o van a encontrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque solo se publica lo que exige la regulación. Lo que no exige la regulación puede no informarlo. Entonces, estos son los tres grandes pilares de Basilea, que yo pensaba, la idea de la presentación era dedicarme al pilar 1, que son las metodologías de riesgos. Pues sí las voy a pasar, pero platicaditas, ¿ok? ¿Qué necesitamos para entender las metodologías de administración de riesgos? Necesitamos saber probabilidad, estadística, cálculo. Entonces, al menos eso, para poder entender las metodologías. Entonces sí podríamos entrar un poquito más a detalle de todo esto. Esta lámina lo que nos está diciendo es lo que yo les comentaba, Basilea 3 y el capital total. El capital tiene que ver por niveles de riesgo, ya quedamos en eso, y vamos a tener como niveles de capital. Entonces, vamos a tener niveles de capital dependiendo del riesgo, del tamaño, de las ponderaciones, etcétera. Bueno, estos son los pilares, los niveles, que no me voy a meter con ellos, me voy a pasar un poquito a las definiciones. Hay un concepto en administración de riesgos que se llama valor en riesgo. El valor en riesgo, muchachos, es una medida internacional para determinar cuánto es lo máximo que se puede perder. Si estoy hablando de riesgo de mercado en mi portafolio de inversión, en un día, ¿cuánto podría perder? Eso es importante saberlo. En riesgo de crédito, si no me pagan, ¿cuánto es lo que yo podría perder? Y más interesante aún, si no me pagan, ¿cuánto puedo perder? Pero ¿qué capital debo de tener para poder cubrir esa pérdida y no quiebre? Entonces, el primer, Basilea 1 y 2 es cuánto puedo perder y Basilea 3 es y con cuánto capital cubro eso para no quebrar. Entonces, el valor en riesgo de liquidez también lo que me está midiendo es cuánto puedo perder si remato mis instrumentos financieros porque me agarró un apuro. ¿Qué quiero decir con un apuro? En un riesgo de liquidez, muchachos, es tan simple como que en este momento necesitamos $100 urgentemente para lo que quieran y no los tenemos, pero los necesitamos urgentemente. Entonces, ¿qué van a decir? Ay, es que yo traigo mi celular. Oye, pero vale $300. Pues no importa, dame 100, ¿cierto o no? Si tienen una urgencia. Eso se llama rematar los activos a precios inusuales. Ese es un grave problema de liquidez. No tengo dinero, entonces yo remato mis instrumentos financieros. ¿Y cuáles son los que nos van a comprar? Los de menor riesgo y los de menor plazo. Los mejores instrumentos son los que nos van a comprar y a remate. Volvemos al ejemplo de que necesitan $100. O sea, es que mire, yo traigo todo esto, ¿qué van a escoger los que les van a comprar? Pues lo mejor. Eso pasa también con las instituciones financieras. Por eso el riesgo de liquidez es bien importante analizarlo y trabajarlo. ¿Ok? Entonces, esos riesgos pueden hacer quebrar instituciones financieras. Escuchábamos que quebraron bancos de Estados Unidos, de Inglaterra. O sea, han quebrado grandes monstruos financieros que nadie pensaba que podían quebrar por problemas de administración de riesgos. En algunos casos llámese fraudes, en otros casos mala administración de riesgos, problemas de liquidez, problemas de crédito, sus portafolios de inversión se fueron a la basura. Entonces, el valor en riesgo lo que trata de medir es cuánto puedo perder y formar una reserva. Entonces, ok, yo ya supuse qué es lo que iba a perder, guardo ese dinero y si ocurre el riesgo se materializa, entonces tengo el dinero para cubrirlo y no quebrar. Esa es la idea principal del valor en riesgo. ¿Qué es este concepto que tenemos aquí? El valor en riesgos tiene dos componentes. Uno es el que se llama la pérdida esperada y otro que se llama la pérdida no esperada. ¿Cuál es la pérdida esperada? Voy a poner, por ejemplo, en el riesgo de crédito. Si yo les voy a prestar dinero a todos ustedes, yo tengo algunos modelos para determinar cuál es su probabilidad de incumplimiento. Y hay unas calificaciones y a cada quien lo califico.
Y de los más riesgosos me voy a cuidar más. En finanzas, ¿cómo nos cuidamos más? Haciendo reservas. Entonces, por calificación yo voy reservando. Si ustedes tienen la calificación más alta, es decir, la menor probabilidad de incumplimiento, yo voy a generar reservas más chiquitas. Pero si ustedes tienen una probabilidad de incumplimiento muy grandota, pues como estoy casi segura que no me van a pagar, pues voy a reservar la deuda. Entonces, cuando no me paguen, pues yo estoy prevenida y puedo solventar esas deudas. Esa es la parte de la pérdida esperada. Pero la pérdida no esperada, que eso es lo que me determina el valor en riesgo, la pérdida no esperada me dice que ocurren cosas que se salen de todo esto y que algunos, aunque tengan buena calificación crediticia, no me van a pagar porque algo pasó. ¿Ok? Entonces, el valor en riesgo es lo que me va a medir. Esa parte de pérdida no esperada, esos imprevistos, ahí es donde necesitamos las matemáticas duras y sofisticadas para calcular esa parte. Bueno, la otra también, pero en esta parte un poquito más. ¿Ok? Entonces, el valor en riesgo está considerando estas dos partes, la pérdida esperada y la pérdida no esperada. El valor en riesgo principalmente está en la pérdida no esperada. ¿Cuánto más? O sea, ya los califiqué, ya sé cuáles me pagan, cuáles no, ya reservé, pero los imprevistos, ¿qué tanto más me van a costar? ¿Cuánto más tengo que reservar? Eso es lo que me está diciendo el valor en riesgo de crédito. Si yo hablo de valor en riesgo de mercado, entonces lo que yo estoy diciendo es que tengo un portafolio de inversión y nada más por la volatilidad de los instrumentos financieros, ¿cuánto puedo perder de un día para otro? Entonces eso es lo que me está midiendo el valor en riesgo. Ahora, este valor en riesgo de mercado, si nosotros tenemos instrumentos seguros, ¿qué quiere decir instrumentos seguros? Los gubernamentales, bonos de corto plazo, de largo plazo, pues mientras no quiebre el gobierno, mientras no tengamos bonos de Venezuela, pues no creo que haya tan graves problemas en cualquiera de los otros países latinoamericanos que estamos aquí, ¿no? Sin embargo, los instrumentos financieros derivados, esos sí son un grave problema. ¿Por qué? Por la ignorancia sobre ellos y los utilizamos indiscriminadamente sin saberlos utilizar. Si yo tengo la acción de una empresa, lo más que puedo perder si quiebra la empresa es lo que invertí en la acción. Entonces tengo un portafolio, $1,000, pues perdí $1,000. Pero si yo compro un instrumento financiero derivado en $10, puedo perder $50,000. Así son los productos derivados. No me voy a meter con los derivados porque de por sí no voy a acabar con lo que traigo. Los instrumentos derivados, muchachos, en toda Latinoamérica el desconocimiento es muy grande y se utilizan de repente mal. No es que sean tan complicados, sino que no nos ponemos a estudiarlos a profundidad. El valor en riesgo, también tenemos modelos y metodologías para calcular cuánto se puede perder en este tipo de instrumentos financieros. Entonces, esto entra en todo esto que estamos hablando aquí. Obviamente un modelo pues va a ser más sofisticado si tenemos productos derivados que si no los tenemos. Requerimos otro tipo de herramientas que nos ayuden a medirlos. Entonces, la idea toda esta de los riesgos, muchachos, es prevenir justamente que todo esto pase. Aquí en Basilea también nos da metodologías para medir el valor en riesgo. Tenemos unas más generales, tenemos otras más avanzadas, tanto para mercado, crédito, liquidez. Aquí yo traía pues la definición de cada una de ellas, que creo que más bien se las voy a platicar. En el valor en riesgo de mercado vamos a tener 3 metodologías básicas. La primera es la metodología histórica. ¿Qué es lo que nos dice la metodología histórica y por qué la usamos o por qué no la usamos? Tengo un portafolio de inversión donde tengo todos mis instrumentos financieros que compré para invertir y para ganar dinero. Yo voy registrando día a día cuánto cuestan mis instrumentos financieros y cuánto gané o perdí día a día. ¿Ok? Con eso hago una metodología para determinar en el futuro cuánto podría perder en ese portafolio. Y como su nombre lo dice en la metodología histórica, lo que yo voy a suponer es que lo que pasó en el pasado es lo que va a ocurrir en el futuro. La gran desventaja que tiene este modelo es que solo estoy considerando la historia, pero si el mundo se transforma, no lo estoy metiendo a mi modelo. Este tipo de metodologías
tienen un buen resultado en épocas cuando tenemos baja volatilidad. En época en que todo está como más tranquilo, entonces sí puedo suponer que mañana se va a comportar como ayer. Pero si tenemos una volatilidad muy alta no podría suponerlo. Entonces es uno de los problemas de esta metodología. Es muy sencilla de calcular, muy sencilla de entender y de aplicar. Otra de las metodologías de valor en riesgo de mercado es el modelo paramétrico. Dentro del modelo paramétrico lo que suponemos es que los rendimientos se distribuyen normales. Ahí ya vamos a empezar en problema con los estudiantes. Que parten de una función de distribución normal. Una función de distribución normal es algo parecido a esto, pero sería simétrica. Que sea simétrica quiere decir que es igual de los dos lados, como una campanita. Esa es una función de distribución normal. Entonces, lo que está suponiendo la metodología paramétrica es que los rendimientos se comportan así. Que tengo una media y alrededor de la media es donde tengo todos los otros rendimientos. En esa metodología, el principal problema es que no hay instrumento financiero que se comporte como una distribución normal, no los hay. Por lo general son más picuditos, que se les llama leptocúrticos. Aún así, esta metodología paramétrica se utiliza todavía en el sector financiero y muchísimo, muchachos. Lo importante de estas metodologías, además de saberlas manejar, es saber cuándo las aplicamos y cuándo no. Y las aplicamos, la histórica la aplicamos, la paramétrica la aplicamos, pero tenemos que estar conscientes que tiene esas salvedades. Hay que estar conscientes de ello. Y la última de las básicas del valor en riesgo de mercado, tenemos una que se llama simulación Monte Carlo. Para simulación Monte Carlo ya necesitamos un equipo tecnológico específico, una computadora con cierta memoria RAM, con cierta capacidad de procesamiento, porque tenemos que hacer simulaciones. La máquina tiene que ponerse a trabajar y repetir al menos 10,000 veces un evento, 100,000, 1,000,000 de veces. Entonces, con una máquina de las que tenemos en la casa no sería capaz de reproducirlo. Entonces, la metodología Monte Carlo es más costosa de implementar. Es por eso que en el sector financiero, las microfinancieras y todo este tipo de pequeñas empresas ocupan histórico y ocupan también paramétrico. Entonces, esas son las metodologías. No me voy a meter a los números. Voy en crédito, muchachos, que era la que estaba por acá. Voy a tener dos. Una voy a tener del indicador básico de crédito y otra de calificaciones internas. En el riesgo de crédito hay varios modelos ya establecidos. Tenemos algunos que tienen que ver con las calificaciones y cómo se transforma la calificación crediticia. Entonces vamos a calcular probabilidades. Por aquí creo que tenía yo un dibujito. A ver, por acá lo encontramos. Aquí está. Entonces, algunas metodologías de calificación de cartera crediticia lo que me están diciendo, tengo una calificación y cuál es la probabilidad de que migre. La probabilidad de que se quede igual siempre es la mayor. De que mejore su calificación va a ser chiquitita, pero que se deteriore la calificación también va a tener una probabilidad. Entonces, hay metodologías de valor en riesgo de crédito que lo que hacen es eso, calcular probabilidades de que baje o suba la calificación. Que suba, qué bueno, el problema es que baje la calificación, porque entonces puedo perder más. Esa pérdida no esperada de la que hablábamos, ahí se genera, se deteriora la calificación crediticia. Entonces, ese es uno de los tipos de calificación, pero en crédito suceden dos cosas también. Uno es el valor en riesgo de crédito directo, que sería este, pero tenemos otro riesgo de crédito que no estamos midiendo aquí. Yo tengo que determinar si les presto o no. Entonces, para determinar si les presto o no, yo necesito metodologías de scoring, de calificación. Eso también. También tengo una metodología para decir a ti te presto, a ti no te presto, a ti te presto poquito, a ti te presto más, a ti te presto al corto plazo, a ti te presto a largo plazo. Entonces, si hablamos de riesgo de crédito, tenemos riesgo antes de otorgar los recursos y después de otorgados los recursos. Hay otra parte del riesgo de crédito que se llama riesgo de crédito de contraparte, que más que con el crédito tiene que ver con los portafolios de inversión. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo un instrumento financiero calificado AAA. AAA es la calificación máxima, quiere decir que es el más seguro. ¿Ok? Pero quien emitió ese instrumento está a un paso de la quiebra.
¿Creen ustedes que mi instrumento va a seguir siendo el mejor evaluado si quien lo emitió está a un paso de la quiebra? Pues claro que no. Porque ¿quién respalda el instrumento? Cuando se emite un instrumento financiero hay una institución que respalda ese instrumento. Entonces, el riesgo de crédito de contraparte lo que nos está midiendo es esa probabilidad del deterioro de la calificación de crediticia de quien emitió el instrumento. Entonces, el riesgo de crédito se parte en tres: antes del crédito, después del crédito y quien emite los instrumentos financieros. Para todo eso, muchachos, es parte de lo mucho que traía yo aquí, modelos y metodologías de cómo calcularlo y también el riesgo de mercado. Basilea nos dice esos modelos básicos de cómo calcularlo. Ahí viene todo a detalle, cómo se hace, cómo se califica. En crédito también tiene que ver a quién le prestamos: al gobierno, a un estado, a una empresa, a una persona. Las garantías, cómo se evalúan las garantías, cómo se califican las garantías. Todo eso le pega el riesgo de crédito. Porque puede ser que yo les preste $1,000, pero me dejaron una garantía de $2,000. Entonces, pues si no me pagan, tengo la garantía de que pues voy a cubrir la pérdida. Si yo le presto al gobierno, es más seguro que me pague, al menos teóricamente, que una persona o una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa tiene una mayor probabilidad de quebrar que el gobierno. Entonces, todo eso tiene que ver, que es parte de lo que estaba por aquí, de cómo calificar los riesgos. En mercado de crédito, en liquidez, como ya les comentaba, ahora hay unos indicadores nuevos que, con base a la proyección de sus flujos futuros, es decir, lo que tienen que pagar y lo que tienen que recibir, yo puedo determinar si les va a faltar dinero o no. Entonces, si me va a faltar dinero en 3 meses, yo tengo que ver de dónde voy a sacar el dinero antes para no rematar mis activos. Es por eso que todo esto del valor en riesgo, de la administración de riesgos, de las regulaciones internacionales es importante. Y me faltó llegar al operacional, me faltó llegar al tecnológico, al legal, pero estaba viendo que ya se me acabó el tiempo. Antes de que me saquen el papelito. Y lo que sí me gustaría, muchachos, es escucharlos a ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto del tema, entonces con mucho gusto escucharlos a ustedes. Y pues muchísimas gracias. ¿No? Anímense. Así que todos como que sí, pero no. Hay examen después, ¿eh? Sí, primero por acá. Sí. En cuanto a los temas de implementación de Basilea III, ¿cómo están el sector financiero latinoamericano en general? ¿Tú cómo lo percibes? O sea, ¿sí lo ha implementado, no lo ha implementado, están muy atrasados? Yo creo que Brasil, Chile y México ya están empezando con Basilea III, empezando. En México, de hecho, ahorita en 2019 es cuando empiezan las implementaciones de Basilea III. En Europa todo esto de Basilea III pues empezó en 2010, 2011. Entonces, Latinoamérica en general sí vamos atrasados. Y por acá también. Doctora, una pregunta. Hablan de Basilea 4, ¿esa se enfoca en algo en especial, fuera de mercado, liquidez y crédito? Más bien capital y liquidez es lo que está entrando con Basilea 3. O sea, en implementación apenas vamos en la 3. Si se está hablando de una 4 es todavía ya en el comité de Basilea, pero ni en Europa se ha empezado ninguna implementación con 4. La 3 es la que ahorita apenas se está extendiendo. Como comentábamos hace un momento, en Latinoamérica apenas está llegando Basilea 3. Obviamente aquí llevamos atraso como entre 5 o 8 años con respecto a Europa. Sí llevamos un buen atraso, pero un Basilea 4 en Europa todavía no se está aplicando. ¿Y qué sería? Yo me imagino que ahora tiene que ir ya más enfocado a los productos derivados.
que es ahorita lo que todavía con toda esta regulación ya empieza. Y otro punto importante también, todo lo que tiene que ver ya con las criptomonedas, con todo esto de las fintech. Entonces, como que iría más por allá. Pero sí, todavía no tenemos nada. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bien, entonces, Muchísimas gracias. por favor, un aplauso para la doctora Nora Gavira, de México, que nos acompaña en este 8º Congreso Internacional. Andrés, ¿me le recibes, por favor, a la doctora?